Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más a través de Facebook a su programa 30 minutos con Angélica Chevalier. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto saludar y presentarles al invitado del día de hoy, que es el maestro Mario Daniel Ignacio Gómez Soberón. Él es coordinador estatal del INEGI aquí en Puebla. Pero déjeme comentarle un poco de su currículum. Él es ingeniero topógrafo e hidrógrafo, egresado también de la Universidad Autónoma de Puebla, con estudios en diplomado en sistemas de información geográfica, teledetección y economía ambiental. Él cuenta también con estudios de posgrado en 3 maestrías: administración por parte de la UAP, sistema de información geográfica por parte de España y desarrollo regional y medio ambiente de la Universidad Iberoamericana de aquí de Puebla. Actualmente es candidato a doctor en desarrollo, medio ambiente y territorio. También ha sido catedrático a nivel maestría en las universidades Iberoamericana y Anáhuac de Puebla, abordando siguientes temas: análisis espacial, ordenamiento territorial, sistemas de información geográfica y geomática. También ha sido instructor interno y externo, por supuesto, del INEGI en diferentes talleres. Tiene participaciones también en la coordinación de proyectos del INEGI como ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, Plan Puebla-Panamá por parte del INEGI y bueno, muchos más, pero este es un breve resumen del currículum de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Mario Daniel Ignacio Gómez Soberón, a quien por supuesto le doy la bienvenida. Maestro, gusto en tenerlo aquí en 30 minutos con Angélica Chevalier. Al contrario, Angélica, es un gusto para mí estar con ustedes, regresando también a mi alma mater, con más gusto todavía, y agradecerles mucho la oportunidad de poder platicarles un poco de qué es el INEGI, qué hacemos en el INEGI y sobre todo el último trabajo tan importante que es base para la toma de decisiones, que fue el Censo de Población y Vivienda 2020. Perfecto, maestro. Pues usted lo ha dicho, ha marcado esta pauta. Platíquenos a grandes rasgos qué es el INEGI y cuál es su labor. Bueno, el INEGI es un órgano institucional autónomo a partir de 2008 y la labor que tenemos es poder captar información, poderla estructurar y presentar en 4 diferentes subsistemas que están autorizados dentro del instituto, que es el sistema económico, el sistema sociodemográfico, el sistema de información de medio ambiente y ordenamiento territorial y el subsistema de gobierno y políticas públicas. En estos 4, cada uno de ellos tiene la responsabilidad de presentar información, captarla y presentarla, repito, para la utilización de las mejores tomas de decisiones. El instituto está distribuido en todo el territorio. Tenemos una área central en la ciudad de Aguascalientes, donde está nuestra sede, y está dividido el territorio en 10 regionales. Cada regional tiene bajo su cargo 3 o 4 estados, y en cada estado nos encontramos una coordinación estatal que es la que realiza la parte operativa de captación de la información, la estructuración, para poder ver cuáles son los elementos que se consideran como de interés nacional para poder funcionar. También tenemos una segunda cachucha, también somos los que coordinamos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Esto es que coordinamos la producción de información tanto estadística como geográfica con las diferentes unidades del Estado, que son las responsables de generar a lo mejor parte de esta información o son responsables de presentar parte de esta información, pero se busca que esta información esté estructurada, que tenga una periodicidad, que tenga metadatos, que tenga elementos técnicos y científicos para poderla captar y presentar, y el instituto, repito, coordina esta parte para poder tener unos mejores resultados referente a la información que es de interés para toda la sociedad. Maestro, no sé si pudiéramos continuar explicándonos estos censos que ustedes realizan como organismo
Obviamente, ahorita el poblacional yo creo que es uno de los más importantes en cuanto a números, de acuerdo al registro y de acuerdo a lo que estamos viviendo la pandemia, ¿no? Pero bueno, igual si nos explica un poco también en el ámbito económico de estos censos, cómo es como si hacemos un comparativo del año pasado, porque bueno, a final de cuentas el año pasado ya comenzaba todo problema que se ha suscitado, pero en años anteriores de alguna manera había una estabilidad. No sé si nos pudiera hacer un breve resumen de esto. Bueno, el instituto tiene, como señalábamos, la responsabilidad de captar información mediante 3 formas. La primera son los censos. Los censos es un barrido completo de todo el territorio de la temática que tenemos que realizar. Hay 3 censos principales. El más importante por su dimensión, por el barrido completo de la población, es el censo de población que realizamos cada 10 años y cada 5 hacemos un conteo o una encuesta para poder evaluar si el crecimiento, las principales características de la población y su distribución en el territorio se están comportando de una forma homogénea o tiene cambios de tendencia. Los segundos censos que realizamos son los económicos, son 5 censos en los cuales captamos toda la información referente a los productores o a las unidades económicas en el territorio. Por ejemplo, el último que realizamos fue en el 2019 y Puebla quedó en el tercer lugar con la mayor cantidad de unidades económicas que se presentan en el estado de Puebla. Y el tercero que lamentablemente no hemos tenido mucha participación porque a veces no contamos con los recursos para poderlo realizar, son los censos agropecuarios que también tienen características económicas, pero que lamentablemente el último que realizamos fue en el 2017 y todavía no hemos podido regresar a realizar algún otro. La segunda parte de captación de información son las encuestas. Como verán, de forma continua en todo el territorio, estamos repetidamente en campo, visitando tanto a unidades económicas como hogares para captar diferentes elementos de información. En el caso, por ejemplo, de los hogares, la última que realizamos en el mes de diciembre es la encuesta nacional sobre ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta muy interesante, posiblemente es la más importante por su cantidad y por la información que se genera, puesto que de aquí Coneval obtiene información para poder determinar el grado de pobreza de la población. También realizamos otras encuestas como ocupación empleo, como acceso a tecnologías de la información, como de sector salud. Son toda una batería de encuestas que están orientadas a poder proporcionar información con oportunidad, veracidad y calidad para que los tomadores de decisiones puedan tener las mejores. Y también realizamos encuestas relacionadas a la parte del sector económico, las unidades económicas. Buscamos captar información sobre producción, sobre competitividad, sobre cuestiones de atención del gobierno, sobre también las que se ven en situaciones de violencia o de robo. Entonces, repito, para poder captar información de calidad a la sociedad. Y por último, la tercera forma de captación de información del instituto es mediante registros administrativos, en lo cual nosotros recopilamos toda la información administrativa que genera el gobierno estatal, municipal y federal, dependiendo de las temáticas que estemos en estudio. Por ejemplo, el miércoles pasado el instituto publicó la información sobre fallecimientos atípicos reportados por los ministerios públicos y el CEMEFO y los registros civiles, ya que se notó un incremento de fallecimientos. Todo fallecimiento es terrible, sea la causa que sea, pero en el 2020 se presentó un elemento de incremento en el fallecimiento y el instituto publicó la captación que obtuvimos de los registros públicos, en el cual se determinó, y perdón, fue del 1 de enero al 31 de diciembre, y en el cual se pudo observar que la primera causa de fallecimiento es problemas relacionados con el corazón. Cerca de un poco más de 141,000 personas en ese
En ese lapso, lamentablemente fallecieron, pero el segundo que se presentó como muerte fue relacionado con el COVID, con un poco más de 108,000 personas. Entonces, estos tres elementos son los que el instituto, estas son las tres herramientas que tenemos en el instituto para poder captar información relacionada a la población, a sus bienes, al territorio y poder describir de diferentes formas qué está pasando, cómo se están reflejando los fenómenos económicos, sociodemográficos y medioambientales en el territorio. ¿Qué le parece si iniciamos precisamente con este último que acaba usted de mencionar, el último, el área administrativo, que es donde a partir del 30 de enero me está comentando que se detectaron fallecimientos atípicos? En primer lugar, el corazón, y en segundo lugar, el COVID, con 141,000 y 108,000 personas. Sí. ¿Cómo detectan estas cifras? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes realizan para tener estos datos que está reportando el INEGI? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo con la Secretaría de Salud, Uh-huh. con la Secretaría de Gobernación, en el cual nos proporcionan estos registros administrativos, como bien les señalo. También tenemos la captación de nacimientos, de bodas, de divorcios, y el tercer, el cuarto es el fallecimiento. Y empezamos a recibir, bajo un esquema ya establecido con estas dependencias, la información para que nosotros podamos capturarla, estandarizarla y presentarla. Lo que obtuvimos esta semana que se presentó es un informe preliminar, dado que todavía nos faltarían los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y cuando captemos toda esta información, tenemos reuniones con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Salud, en el cual hacemos cruces de datos para buscar que la información que nosotros recibimos, estas actas que son generadas cuando es un fallecimiento de forma natural por los médicos tratantes, o cuando es en algún accidente o alguna situación de violencia por los médicos forenses, es cotejada con gobernación y con el sector salud, y por eso es que a veces parece que nos llevamos mucho tiempo, pero al tener volúmenes tan importantes y ser datos tan esenciales y tan cuidadosos, siempre cuidamos el proceso de validación. Este proceso lo estaremos presentando ya con un valor definitivo de todo el año, el 28 de octubre. Repito, puede parecer un tiempo largo, pero en realidad es un tiempo que requerimos en primera instancia el instituto para poder capturar, repito, la información, poderla estructurar y poderla presentar a las autoridades, y después realizamos el proceso de cotejo, que también es un proceso largo porque tenemos que realizarlo en las 32 entidades del país y poderlo presentar ya como un elemento definitivo el 28 de octubre de este año. ¿Qué periodo abarcará la presentación que ustedes van a hacer el 28 de octubre, una vez ya evaluado, para que sepamos estos datos, a qué periodo va a corresponder? Normalmente presentamos siempre en los meses de octubre el año inmediato anterior. Esto quiere decir que vamos a presentar del 1 de enero al 31 de diciembre la situación que se vivió referente a esta temática. Pueda la sociedad tener ya un seguimiento de qué, o esperar en qué momento se obtuvo la información y cómo se presenta, para no tener dificultades sobre la misma. ¿Cuál es el proceso, maestro Mario? ¿Cuál es el proceso que ustedes hacen en cuanto a la capacitación del personal? ¿Cuántas personas son las que están involucradas en todo este procedimiento para poder obtener todos estos resultados? Bueno, cada censo, cada encuesta, cada registro administrativo, dependiendo del volumen de la información que vamos a captar, tiene una cierta cantidad de compañeros que son invitados a realizar el proceso. Por ejemplo, en el Censo de Población y Vivienda 2020, en el estado de Puebla participamos cerca de 10,000 personas en el levantamiento, y a nivel nacional cerca de 200,000.
De estas, en el caso de Puebla, 6,600 fueron encuestadores o encuestadoras, y a nivel nacional un poco más de 141,000 personas. Entonces, cuando tenemos un volumen tan grande como el que tenemos en el censo, es obvio que, me pueden decir, ¿y las otras 3,000 en qué participaron? Bueno, algunos tienen funciones administrativas, otros tienen funciones de seguimiento, otros tienen funciones informáticas, porque también puedo señalar que en este censo, por primera vez en la historia, captamos la información con herramientas electrónicas, con tabletas portátiles, que ayudó en primera instancia a captar la información más rápido, a encriptarla más rápido y a realizar procesos de verificación in situ que nos garantizó una mayor calidad de la información. Y también tenemos, regresando al tema, tenemos compañeros que se dedican a instructores. En el caso de Puebla, en esta ocasión, tuvimos un poco más de 90 instructores que estuvieron impartiendo la capacitación en forma continua a todo el personal. Normalmente, un trabajo como el que realizamos puede ir entre 15 y 21 días de capacitación, en el cual podemos observar si las personas tienen todas las habilidades que se requieren para desempeñar correctamente la captación de la información, desde entender el proceso lógico, conceptual de levantamiento, al igual que técnicas de entrevista hacia la ciudadanía. Maestro, sin embargo, ha estado saliendo en los medios de comunicación algunos datos un poco alarmantes, que son unos datos los que reporta la Secretaría de Salud y otros los que tiene el INEGI en cuestión de fallecimientos. Aquí hay que ver que lo que nosotros reportamos es lo que captamos de los registros públicos, ¿sí? Seguramente la Secretaría de Salud tiene la captación de otra parte de la información. Por ejemplo, lo que nosotros observábamos, que cerca del 48% a nivel nacional de las personas que lamentablemente fallecen por esta terrible enfermedad se realiza en los hogares. Y el sector salud ha notificado ya en algunas ocasiones que la forma en que ellos captan la información es los fallecimientos en hospitales. Entonces, posiblemente después de que hagamos un cotejo de esta información, podremos tener una mayor claridad referente a los fallecimientos. Repito, el instituto capta lo que obtenemos de los registros del registro civil, las actas que nos entran del registro civil, del CEMEFO y de las libretas de los ministerios públicos. Toda esta información, ¿qué tan confiable es tanto de una como de la otra parte, cómo se va reflejando los números en este sentido? Bueno, yo le puedo platicar un poquito de lo que hacemos en el instituto. En el Ujú. instituto seguimos un proceso ya estandarizado, en el cual, en el caso de nosotros, hay compañeros que se encuentran de tiempo completo en el registro civil, reciben las actas que entregan las autoridades de las tres generadoras de esta información, y nosotros con esa información capturamos y captamos y ubicamos qué tipo de enfermedad, que es reflejada, repito, en las actas de defunción, y es lo que tenemos para poder tener el proceso de estructuración interna del instituto, de integración y de presentación. Sí sigue una metodología muy rigurosa que está disponible en nuestra página, que se puede observar cuando publicamos este tipo de información. Maestro, y en las encuestas que realizaron, que de alguna manera, usted lo comentaba hace un momento, es donde se muestra el grado de pobreza que hay en nuestro estado, el empleo también, que es un punto muy importante porque se han perdido muchos empleos. ¿Cuáles son los números o los datos que se arrojan hasta el momento? Bueno, esta encuesta todavía no tenemos el resultado final. Nosotros presentamos información que captamos de esta encuesta, y es otro órgano el encargado, Coneval, de evaluar las políticas públicas y el que determina los grados de pobreza. Nosotros estaremos publicando los datos de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares en el mes de
julio-agosto, y posterior a eso, Coneval tiene, creo que un mes para poder publicar los resultados de la misma. La información que nosotros siempre generamos tiene un sustento metodológico y lo ponemos siempre a disposición. No podemos evaluar, no se valdría que fuéramos juez y parte en un proceso, que dijéramos, oye, en tal lugar va a haber tantos habitantes y resulta que sí son tantos habitantes, pues no se vería muy adecuado, por lo cual el instituto solamente genera información que ponemos a disposición de los usuarios de forma con datos crudos, y que existen muchas metodologías para poder evaluar procesos de fenómenos sociodemográficos, y que permite esta forma de presentar la información que se puedan realizar dichos cruces. En el último censo, de alguna manera, ya con datos corroborados, no sé si nos pudiera dar cuáles son los datos que tanto en el censo poblacional como económico, cuáles son los datos en los cuales nos quedamos de manera ya oficial, y estaríamos obviamente en espera de los datos actuales, ¿no? Que son los que están por analizarse. Claro, en el censo estamos haciendo una primera entrega de información. Quiero recordar que el censo se captaron 4 instrumentos. El primero de ellos fue el cuestionario básico con 38 preguntas, que ese fue universal. Se visitaron todos los hogares y se captó la información de todos ellos. Y después hicimos un cuestionario ampliado, que fue una gran muestra, que eran de 78 preguntas, y también hicimos un cuestionario de equipamiento a las autoridades y otro de que nosotros observamos del equipamiento urbano de las poblaciones. En este primer caso, en este primer momento, estamos entregando los resultados del cuestionario básico, en el cual nos arroja que somos 6.583.278 habitantes referenciados al 15 de marzo del año 2020. Esto es muy importante señalar. Algunos dirán, oye, pero ya pasaron 10 meses. Bueno, los que tenemos un poco de tiempo trabajando en esto, 10 meses para poder entregar la información de toda la población y de las viviendas, que en este caso fueron un poco más de 1.700.000 viviendas habitadas. Sí se requiere todo un proceso de revisión, de estandarización y de validación de la información para garantizar que ésta tenga la solidez y la rigurosidad técnica y científica, y podemos tener datos concretos. Esta información a nivel nacional nos da un arrojo que somos 126.014.000 personas que vivimos en el territorio nacional. Ello conlleva a poder visualizar las necesidades de las personas, pero aquí lo más interesante es que tenemos, por ejemplo, en el caso de Puebla, un poco más de 6.500 localidades, y tenemos información de todas ellas, no importa si es muy grande, como el caso del municipio de Puebla, que es el municipio más grande y la ciudad más grande del territorio, sino hasta aquella localidad que tiene 4, 6 o 8 personas viviendo, podemos describir sus requerimientos. Yo creo que eso es de los elementos más importantes que tuvimos. Aquí en Puebla tuvimos un poco más de 2.170.000 viviendas, de las cuales, repito, 1.713.000 se encuentran habitadas, y que nos da también un total de 457 viviendas que son o deshabitadas o de uso temporal, que son elementos de importancia referenciados al censo. Puebla ocupa el 5º lugar de mayor porcentaje de población en el territorio atrás del Estado de México, que son un poco más, cerca de 17 millones de habitantes, la Ciudad de México un poco más de 9, y después sigue Veracruz y Jalisco con más de 8 millones de habitantes. Puebla ocupa el 5º lugar en la proporción, y un elemento también interesantísimo que obtenemos de este tipo de trabajos es la pirámide poblacional. En esta pirámide se va estableciendo los escalones por cada 5 años, y podemos observar que pasamos del año 2000 al 2020 de una edad promedio de 21 años, una edad mediana de 21 años,
a una edad mediana de 28 años. Quiere decir que la población maduró, algunos usan el término de envejecimiento, de 7 años en 20, y que conlleva a buscar o entender esta dinámica para futuras situaciones. Por ejemplo, si sigue reduciéndose con esta tendencia la base de la pirámide, pues a lo mejor no se requerirá una oferta tan grande para educación a niveles básicos en un futuro, pero sí, si sigue creciendo, ensanchándose en la parte superior, sí se requerirán algunas atenciones, por ejemplo, de características de atención de enfermedades crónico-degenerativas. En el estado de Puebla, en este censo, tuvimos que un poco más de 800,000 personas se encuentran por arriba de los 60 años y a nivel nacional estamos hablando de un poco más de 15 millones de personas. Este tipo de herramientas permiten ver esa dinámica, o también por ejemplo, podemos observar que en el caso de Puebla, el 52% son mujeres y el 48% somos hombres. Bajamos un punto con respecto al 2010 los hombres y ganaron un punto de presencia las mujeres en el 2020. Podemos entonces concluir que el grueso de la población hasta el censo, bueno, que usted nos comenta del 15 de marzo del 2020, la mayor parte son adultos. Todavía seguimos siendo un estado joven, lo que le llaman los especialistas un bono demográfico joven, ¿sí? Pero la tendencia es hacia allá. Podemos observar, por ejemplo, el caso de Chiapas, que su mediana es 21 años, y en la Ciudad de México, que es la de mayor envejecimiento, es de 35. Entonces, si la tendencia se comporta igual, en 20 años Puebla estará muy cerca de esos 35 años, habrá menos adolescentes o menos nacimientos, o habrá más emigración, son fenómenos que había que revisar y es un hecho, y si va a haber alguna demanda mayor para servicios que antes no se estaban considerando. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando alguna vez iba a mis padres a atenderse cuando eran mayores, muy difícil era encontrar especialistas de edad adulta para poder atender los requerimientos de enfermedades crónicas. Ok, entonces, pues ahora sí que ya estamos llegando al final de esta entrevista, maestro Mario. ¿Qué pudiéramos concluir? Con qué le agradaría cerrar? Y la otra cuestión, este censo o estos datos que se están dando, hay que tomar en cuenta que es cuando estábamos prácticamente iniciando la pandemia. Y el próximo es donde se va a ver o pues, se va a poder hacer un comparativo ya de alguna manera en base a lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, claro, como bien señalas, tuvimos la oportunidad de completar el censo antes de que la pandemia tomara las dimensiones que conocemos actualmente, y es una perfecta base para poder entender la relación espacial de la sociedad, cómo se ha comportado este fenómeno en diferentes partes del territorio y cómo ha sido atendido. Sí va a poderse visualizar, y es importante que sirva para la toma de decisiones. Esta información y toda la que se generó en el censo, porque fue mucha más la que se generó, está disponible en la página www.inegi.org.mx, o también en el sitio especial que se realizó para revisión de la información, que es Censo 2020, con número 2020.mx. Ahí podrán encontrar toda la información, y también señalizar que el resto que habíamos dicho del cuestionario ampliado, como el cuestionario de equipamiento urbano, lo estaremos dando a conocer el 16 de marzo, para con ello tener la completez de toda la información. La parte con la que me quedo es agradecer la confianza de la ciudadanía que siempre tiene al instituto. Tuvimos en el caso de Puebla una respuesta del 96.7%, que es una respuesta bastante alta de los cuestionarios completos, y entonces agradecer siempre que nos abran las puertas, que nos platiquen su realidad. El instituto, recordarles que captamos la información, que tenemos la Ley de Información Estadística Geográfica, el artículo 37-38, que prohíbe el compartir datos personales de cualquier captación de información que tenemos, y solamente generamos información estadística,
y que ella está totalmente disponible a cualquier usuario que pueda permitir en primera instancia a los gobiernos evaluar políticas públicas, pero también a la sociedad civil, a la sociedad privada, a la academia, para poder entender y comprender cómo se están dando los fenómenos sociodemográficos en el territorio. Pues maestro Mario, de verdad, no me resta más que agradecerle esta entrevista. Obviamente se quedan todavía algunos temas que próximamente estaremos desahogando. Le agradezco de verdad su participación acá en 30 minutos con Angélica Chevalier, y pues seguimos estando en comunicación porque yo creo que en marzo le vamos a molestar nuevamente para estar actualizando todos estos datos. Le agradezco de verdad la participación. Al contrario, les agradezco mucho a ustedes. Saludos a su auditorio y cuídense mucho todos. Buen día. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el maestro Mario Daniel Ignacio Gómez Soberón. Él es coordinador estatal del INEGI aquí en Puebla. Y a mí, pues no me resta más que agradecerle el favor de su atención. Esté pendiente porque hemos pasado ya algunas otras entrevistas en este sentido. Seguiremos dándole, valga la expresión, seguimiento a todos estos datos, a todo este acontecer. Pero yo lo invito a que le den también un me gusta a mi página de Facebook, 30 minutos con Angélica Chevalier, y compartan si les ha gustado esta entrevista, por supuesto. También los invito a escuchar mi podcast en Spotify, 30 minutos con Angélica Chevalier, y a que se suscriban y activen también las notificaciones en el canal de YouTube Revista de por Puebla, y sigan la lista de reproducción de 30 minutos con Angélica Chevalier. Yo me despido, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.